Adelante, maestro Ernesto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. De repente el ritual académico exige siempre algunos formalismos. Yo todavía no me habitúo a estos espacios de silencios en América Latina, donde el silencio a veces es tan incómodo, ¿cierto? Pero bueno, es parte de nuestra actividad y esperamos entonces que luego del silencio, ahora sí, el profesor Juan Jacobo Táncara, esta mañana nos acuda y nos ponga a reflexionar con una de las líneas de pensamiento de Franz, y en la línea de Franz que quizá estén eh, menos desarrolladas, que es este elemento tan sugestivo y particular de la estética. Desde la cuenca baja del río Tempisque, este servidor Ernesto Herra les saluda. Vamos a tener una jornada, me parece muy interesante, pertinente, atinente, y por desarrollar y desarrollándose. Y el día de hoy el profesor Juan Jacobo Táncara nos va a permitir precisamente pensar a partir del tipo de recepción e interpretación que él ha hecho de la obra de Franz en ese sentido. Conversando con mi compañero Jorge Zúñiga, nos parecía fundamental poner este tema en discusión. Además, Juan Jacobo es un académico investigador, compañero del grupo de pensamiento crítico, que con mucha seriedad durante ya varios años ha venido trabajando de forma muy rigurosa la obra de Franz. Juan Jacobo, un placer saludarte, querido compañero, nuevamente, enviarte un caluroso abrazo hasta aquellas tierras europeas donde te encontrás esta mañana, y dado que el mundo se hace mucho más pequeño por estos medios, espero que sintas el abrazo que te envío desde acá. A manera de semblanza, del profesor Táncara, que nos va a exponer una, un, un, tiene una conferencia esta mañana, o nos va a presentar una discusión que ha titulado Franz Hinkelamer, categorías filosóficas para una estética de la liberación. Juan Jacobo Táncara realizó sus estudios superiores en 3 áreas disciplinares: literatura, teología y filosofía en las universidades de Bolivia, Costa Rica y Chile, además de la Universidad de Bielefeld en Alemania, de donde obtuvo su PhD. Se ha desempeñado en la docencia universitaria en Bolivia, Chile, actualmente en Perú. Es autor de varios libros y artículos, principalmente enfocados en las líneas de investigación que como investigador ha desarrollado en el Departamento Ecuménico de Investigaciones aquí en Costa Rica, en el Centro de Formación de Investigación Socioteológica en Chile, en el Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, en el Center for Interdisciplinary Research on Religion and Society, CIRUS, de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Ha dictado conferencias en muchos países y hoy también en la plataforma Zoom. Querido compañero Juan Jacobo, no te quiero quitar más tiempo. Me parece que la discusión posterior que pueda surgir a partir de tu presentación nos va a dar condiciones para poner esta mañana en mucho movimiento. La palabra es tuya, querido compañero, no te quito más tiempo. Muchas gracias, Ernesto, muy amable, muy gentil, por la invitación al Grupo Pensamiento Crítico, a Jorge, por supuesto, bueno, a todo el equipo. Un saludo muy especial a la profesora Franz Hinkelamer. A él lo vengo leyendo, interesado en su pensamiento desde el año 1996, cuando estaba yo en el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología en La Paz, Bolivia. De tal manera que en Bolivia hay un grupo, bastantes personas que leen y estudian el pensamiento del profesor Hinkelamer. Ayer estuvimos haciendo en Bolivia, de parte nuestra, un homenaje también, ¿no?, al profesor Hinkelamer, que bueno, está en las redes. Bien, sin más preámbulo, muy agradecido a cada uno y a cada una de ustedes por el tiempo que se dan y por la gentileza que tienen de escucharme.
Franz Inkilamer, Categorías filosóficas para una estética de la liberación. Primer análisis, metodología y diálogo. Voy a dividir en tres partes mi exposición, más en introducción y conclusión. Introducción. Hablar de una estética de la liberación a partir del pensamiento de Franz Inkilamer es nuevo. En esta oportunidad tendremos que dilucidar qué entendemos por estética de la liberación. En Abya-Yala es Enrique Dussel quien habla de una estética de la liberación. Enrique Dussel, por ejemplo, hacia una estética de la liberación en Obras Selectas 10, Buenos Aires, publicado por Docencia, año 2013, primera edición. Enrique Dussel también tiene otro material, que es un artículo que se titula 7 hipótesis para una estética de la liberación, en Cuadernos Filosóficos, segunda época, del 2017, publicado en Rosario, Argentina. Sin embargo, nosotros ya usamos el término desde el año 2002 en el Seminario de Investigadores y Formadores, SIF, justamente a cargo de Hinkelamer y otras docentes del Departamento Ecuménico de Investigaciones de Sabanilla, en Costa Rica. Centro de investigación al cual me adherí por muchos años para estudiar el pensamiento de Hinkelamer, pero asimismo para profundizar en los aportes de los pensamientos liberadores, ligados en especial a la teología y la filosofía latinoamericana de la liberación, donde también está Dussel, con aportes que ya son conocidos, aunque su obra de Dussel es extensa. El año 2006 publiqué un libro que se titula La palabra comprometida, pistas para una hermenéutica literaria a partir de algunos elementos de la teología y la filosofía de la liberación. Frente a la posibilidad que con la cultura gráfica y con la literatura se encubran mundos y se inventen otros que afirmen o nieguen la vida humana concreta, surge la necesidad de dar pistas para que el afán interpretativo centralice al ser humano y lo reivindique. En este sentido, algunas pistas hermenéuticas desde la teología y filosofía de la liberación pueden permitir repensar la manera como el ser humano se enfrenta a los textos literarios y al texto de la vida en sociedad. Y en esta oportunidad me acompañaron igualmente, entre otros, los pensamientos de Hinkelamer y Dussel, para establecer un diálogo en relación a la literatura. Es en base al análisis literario cómo iba a enfocar mi apuesta por una estética de la liberación, antes que pensar propiamente el concepto desde la filosofía, tarea que no obstante hice en los siguientes ensayos que a continuación presento, los cuales forman ahora un capítulo de un libro que estoy preparando. El quehacer teológico y la función estética, publicado en Costa Rica en la revista Paso Segunda Época del DEI, el año 2005, plantea posibles articulaciones entre la fe y la belleza. Se ven las puertas de una estética liberadora revisando a importantes exponentes de la filosofía occidental, Hans Urs von Balthasar y Georg Lukács, que han sido leídos en América Latina y el Caribe. La estética en cuanto al lenguaje, forma, pero igualmente considerando el contenido de la obra de arte. Si bien el abordaje es desde la teoría teológica, implica preguntas de orden filosófico. Aquí la teología es interpretada como pensamiento del mundo y la cultura como filosofía. Poesía y rebelión, los sueños y la pasión del sujeto rebelde, publicado en la misma revista del DEI en el año 2007, indaga las formas estéticas, y en este caso la poesía, en la que se revela y afirma el ser humano consciente de su rol en la historia, su proceso de emancipación mediante su capacidad creativa. Asimismo, se aborda la poesía como el lenguaje de la liberación del sujeto aplastado por los sistemas socioeconómicos. Ella no es una panacea ni nada parecido, pero sí una herramienta de emancipación. Bosques nublados, el cuerpo y sus luchas por la vida, intuiciones para una estética de la liberación, publicado en un libro sobre teologías latinoamericanas y sus redimensiones de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Bíblica Latinoamericana. También de ese país, el año 2010, discute el tema de la estética, para lo cual se ofrece ideas preliminares con el fin de plantear una estética de la liberación desde el contexto latinoamericano. La tesis central es una estética desde la afirmación del cuerpo-vida del ser humano. Se usa primordialmente teorías liberacionistas latinoamericanas, filosofía y teología de la liberación junto a otras de Europa. Belleza, poesía, sueños, el tiempo de la trascendencia, estética teológica en diálogo con Rubén Alves, que vio la luz en la revista Reflexos de Teología y Ciencias de las Religiones, de la Facultad Unida de Vitória, Brasil, en 2014. Es una aproximación a la propuesta del teólogo, filósofo y educador brasileño Rubén Alves sobre el tema de la estética como una dimensión corporal. Las personas no están reducidas a la dimensión natural. Vivir es necesariamente trascender. Al mismo tiempo, solamente la Madre Tierra crea las condiciones para que podamos vivir. Como madre acogedora, ella nos da el don de la vida.
El ser humano parece humanizarse cuando se siente lleno de gracia. Las búsquedas personales del teólogo Rubén Alves pueden ser compartidas por los deseos de otros seres humanos que de igual modo desean un mundo más justo e inclusivo. Inclusión y justicia son otros nombres de esa unidad diversa y deseada. No homogeneidad, más reconciliación entre los seres humanos, entre el ser humano y la madre tierra, utopía, reconocimiento y refugio de nuestros trabajos y pesares, caminata, búsqueda, encuentros, Dios se torna en una presencia de la cual sentimos falta. Del sujeto ético al sujeto estético, para volver a los actos de liberación, propuesta desde la filosofía de la liberación y la filosofía andina, publicado en la revista Horizontes de la Ciencia de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el año 2019. En este texto me concentro en las posibilidades de una categoría de ser humano, sujeto, cuya afirmación de su vida sea a la vez un acto de liberación estético. Se postulan intuiciones para una estética de la liberación. Basa sus argumentos en algunos textos de la filosofía de la liberación y la filosofía andina, citando a sus principales exponentes, Dussel, y de parte de la filosofía andina a Joseph Esterman. De allí se intenta construir una teoría estética que parte del sujeto corporal y necesitado, como lo definía Marx, y la sabiduría andina también, aunque esta última con otros términos más relacionales. En estas reflexiones está presente como marco teórico las propuestas de Hincklhammer, a partir de un regreso a una concepción del humanismo, como se ha venido planteando por otros colegas en este mismo grupo, ¿no?, de pensamiento crítico. Eso es lo central de las categorías que propone Franz para mi elaboración de una estética crítica, otro nombre posible. Y la llamo de la liberación, porque no se agota en una determinada obra de arte o lenguaje literario, sino apunta al ser humano a un proceso de humanización en el cual la obra de arte puede jugar un papel crucial, la sensibilidad y su desarrollo, como planteara Lukács. Bueno, 1. El pensamiento de Franz Hincklhammer, categorías. En este texto me estoy focalizando en el aporte de Hincklhammer, en la construcción que hago de una teoría estética. Por ello corresponde realizar una síntesis de lo que yo entiendo como categorías importantes que él plantea en su teoría ética, porque de esta parte de su contribución voy a hablar, para formular una teoría estética. Es decir, tomo fundamentalmente en cuenta la teoría ética de Franz Hincklhammer, bueno, que es transversal a su pensamiento. En primer lugar, su concepto de sujeto, que es una idea regulativa, un tipo ideal, Max Weber. Jung Mo-Sung, en mi opinión, lo interpreta de manera magistral y me sumo en parte a esa interpretación que hace Jung Mo-Sung, ¿no? El sujeto como una ausencia que reclama hacerse presente. Vendría a ser como la utopía, dice Jung Mo-Sung. No se cumple, pero es necesario para emprender los proyectos reivindicativos. En la estética de la liberación no se trata primeramente de la liberación del arte, si bien esto es importante, pero juntamente a la liberación del arte ocurre la liberación del ser humano que está en contacto con esa obra de arte. No se agota en la objetividad de la obra de arte, sino se trata de una relación entre la persona y la obra. Esto no es nuevo, pero quiero enfatizar el peligro que significa muchas veces el fetichismo de las obras de arte. Ellas, por el contrario, no nos habla de los procesos humanos, incluso comunitarios, porque el lenguaje no es una entidad que pertenezca a un individuo separado de la comunidad, como se parece postular por cierto liberalismo radical, donde pareciera que el ser humano es un ser que aspira a la libertad infinita sin deberle nada a nadie, y que todo lo demás es una amenaza a esa su libertad, que es metafísica, por lo cual emprende una guerra con todas las posibles vías de la humanización. Un segundo elemento que tiene relación con esta idea de sujeto como ausencia que se hace presente son las ideas trascendentales, que para Hincklhammer es muy importante en el análisis epistemológico, ideológico y ético. El ser humano aspira a la trascendencia. Eso lo diferencia de los otros seres vivos, por eso entierra a sus muertos y proyecta en el tiempo sociedades perfectas que han caracterizado a la modernidad. Aquello está presente en la creación artística. Es el no conformismo con este mundo, así como está concebido, sustraerse o quebrar de algún modo el principio de realidad, Sigmund Freud. La religión se suma a esta tarea, pero de igual manera la creación artística. Y otra vez, detrás de las obras de arte está el ser humano. La obra de arte es una praxis, aunque diferente a otras, donde se aprecia su reivindicación. Como tercera categoría hay una concepción del ser humano en el sentido de lo corporal, asimismo como lo es la Pachamama en los pueblos de los Andes. Justamente, esa es una aspiración de la poesía, y aquí la poesía en un sentido amplio, para lo cual remito a la teoría poética de Octavio Paz, quien lo ha desarrollado bastante en nuestro medio y en nuestra lengua, más allá de su desvirtuación ideológica en que cae su pensamiento al sumarse a los dogmas liberales latinoamericanos sobre las ideas. Ya lo señalamos, ¿no?, de libertad y de la democracia, conceptos que hay que discutir mucho, ¿no?, hoy en día, tal y como lo hace Hincklhammer en varios de sus libros.
Para Hinkelhammer, la poesía es un lenguaje que trasciende la institución de la lengua misma. Se refiere a la poesía de la siguiente manera, cito: partiendo de la formulación de Hugo Ball, podemos concluir lo que entonces sería la poesía. Poesía es decir, por medio del lenguaje, algo que el lenguaje no puede decir. Atraviesa el lenguaje. Pasar de nuevo a un lenguaje poético resulta ser un arte en sí. Es volver a reconstituir un lenguaje humano, pero ahora a partir de una manera de ver y actuar sobre la realidad. Franz Hinkelhammer, en el libro Lo indispensable es inútil, hacia una espiritualidad de la liberación, publicado en San José, Arlequín, año 2012, página 198. Decíamos lo corporal a donde tiene que llegar todo arte si quiere ser tal. La poesía quiere liberarse más bien de la institución del lenguaje y las obras de cualquier estilo. Quiere hacerse verdad y más aún un asunto que afecta a la sensibilidad. No solo las obras de arte formalmente concebidas tendrían esa cualidad, sino hay elementos de la naturaleza que pueden suscitar aquello. Por ello la estética va más allá de las obras de arte, y esta diferencia está bien destacada en la filosofía que se preocupa de estos fenómenos. Aquí nos interesa sobre todo la reivindicación de los cuerpos aplastados, olvidados, invisibilizados. Puede ser la obra de arte en su acción amplia un medio de liberación. Lo mismo su creación y la relación que se puede establecer con ella, incluyendo la contemplación. El lenguaje religioso que analiza Hinkelhammer es análogo. Sin querer aplanar las diferencias, el lenguaje que habla de la experiencia estética, deseo de trascendencia, la alusión a mundos perfectos, la aspiración de infinitud, anhelos de totalidad, Adorno, el principio de placer, o sea, estoy citando a Theodor Adorno, ¿no? Anhelos de totalidad, el principio de placer, que se sobrepone al principio de realidad, Freud, Marcuse, el éxtasis religioso como el estético es de limitada duración, después queda el recuerdo del mismo que se intenta revivir de una u otra manera, pero no siempre se lo consigue. De aquí viene lo que trabaja Rubén Alves como saudade, la nostalgia, tristeza por las cosas ausentes, pero que se desean. En efecto, la categoría del deseo, que complementa la comprensión del sujeto corporal y necesitado, con el riesgo de tropezar con aquello que se llamó la mala infinitud y el consumismo en el mercado. Hinkelhammer usa los mitos, las sagradas escrituras, la tragedia griega, la literatura, por ejemplo, para mostrar realidades sobre cómo sucede el humanismo de la praxis. Encuentra que en los textos se expresa cierta racionalidad, contienen determinadas explicaciones que le permiten construir su argumento. Valora estos materiales como fuentes de información sobre imágenes de sociedades, de seres humanos, pero sobre todo son maneras de concebir el mundo. Son parte que hacen a su argumentación. Parte 2 de este texto que preparé, el análisis de la literatura como estética de la liberación. Uno de mis capítulos de mi tesis doctoral de la Universidad de Bielefeld, Alemania, pero que he estado ahora último trabajando como un libro independiente, es mi investigación que he titulado ahora el Jepiri, la construcción de la subjetividad, en la obra de Víctor Hugo Vizcarra, escritor de la periferia urbana de Bolivia. A ella lo considero una estética de la liberación aplicada a la crítica literaria, porque debate en torno a la centralidad del ser humano, pero va más allá, en una experiencia concreta, como lo es este personaje que se llama a sí mismo Jepiri, que en aymara significa el que carga, el cargador. Y no solamente este personaje lleva en sus espaldas sus penurias y sufrimientos, sino los pecados, si se puede emplear este lenguaje religioso, de la sociedad entera en la que vive y donde es despreciado. Hay una discusión del concepto sujeto que propone la teología de la liberación hasta cierto punto, la filosofía de la liberación y en parte el pensamiento latinoamericano crítico. Y se intenta repensarlo en este trabajo en concreto, pero un concepto abstracto de sujeto no me era posible utilizar. Es decir, un concepto que es sobre todo parte de un discurso, pero que dista de las prácticas reales. Es viendo en la literatura cómo operan las prácticas humanas es que es posible hablar del ser humano y su praxis. La literatura es una potencialidad, pero al mismo tiempo está delimitada por ser una mediación del lenguaje y del género, de un género literario. En otras palabras, no se habla en la literatura tan directamente de los seres humanos, corporales y necesitados, sino se usan las metáforas. Tiene lo que se denomina ficción, lo que la diferencia de otros géneros como el testimonio, aunque se viene discutiendo, ¿no?, en estos tiempos, el papel de la ficción
en el mismo testimonio, también en la historia. Pero la literatura tiene otro registro, de modo que no se puede hablar en la literatura como si ella se refiriera a la práctica de seres humanos reales. Sin embargo, da una idea muy rica que nos aproxima a la praxis. En la obra de Víctor Hugo Vizcarra aún más, debido a que este escritor nos relata sus experiencias usando para ello el cuento, relato corto, y las crónicas. Pero Vizcarra no está preocupado de los géneros, sino en contar su vida, ser un infidente, con los riesgos que ello conlleva, del mundo de los márgenes urbanos de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Desde allí se alza la voz de los sin voz, pero real, de los y las más pobres entre los pobres, con sus rostros claros, evidentes, y ya no solo como un discurso teológico o filosófico. Y hay una opción del investigador igualmente, al querer aproximarse a este tipo de literatura, donde se constata con muchas pruebas que los pobres no son un simple tema de moda, ni que pertenecen al pasado, al contrario, están presentes en la actualidad. Por lo que un pensamiento teológico, filosófico, literario, crítico sigue siendo importante. Bourdieu propone el concepto de agente antes que sujeto. Yo sigo en la línea que se trabaja en el Centro para la Investigación Interdisciplinar sobre Sociología y Religión de la Universidad de Bielefeld, liderado por Heinrich Schäfer, con quien hemos estado trabajando años anteriores en esta universidad. Allí hay más investigaciones en sociología de religión. Bourdieu y el mismo Schäfer, quien estuvo por años investigando en Centroamérica el fenómeno religioso, quieren evitar una concepción sustancialista para referirse a las prácticas humanas. Más afín estaría una idea de una red de relaciones que se viene planteando, que se extiende y donde existen luchas por el poder, por la distinción, por el reconocimiento, asimismo, alianzas estratégicas. La literatura misma es un campo de lucha por el poder de la representación, pero que encubre un poder de dominación de unos seres humanos por otros, que no es necesariamente entre los más poderosos y los más pobres, sino se da en un campo, como dice Bourdieu, que es mucho más complejo si uno quiere reconstruirlo, es decir, representarlo en una investigación. La teología de la liberación usó el ver como parte de su método para hacer teología. Se trata de verificar en la sociedad las relaciones humanas. Es un trabajo que en alguna medida se ha estado haciendo desde la sociología y en el ámbito de la sociología de la religión. Pero como mi campo es de trabajo y para el cual me he preparado es el literario, procuré ese ver en los textos literarios, como propusiera ya en ese primer libro teórico, por cierto, indicado arriba, ¿no? La palabra comprometida, es aquí el libro que cité al comienzo. Con el trabajo, el Jepiri, hago el análisis práctico, como ya señalé. Una investigación actual que estoy emprendiendo en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, España, tiene relación con la literatura como medio para la construcción de una identidad étnica, en este caso la aymara. Me reconozco como aymara, pero estoy consciente al mismo tiempo que las identidades, así como se han venido planteando en otras investigaciones tienen mucho de ficción, de creación, invención de tradiciones, como se le llama. De este modo, la pregunta que me guía es: ¿cómo, a partir de un determinado corpus literario producido por escritores y escritoras que se consideran aymaras, se genera un tipo de identidad étnica y que ellos y ellas reclaman como su identidad? A partir de allí se teje un discurso de reivindicación étnica. Estas son dos aproximaciones donde paso de la teoría a la práctica, por decirlo así. Pero la literatura, y en esto mantengo mi propuesta primera, no es el fin, sino el fin es la vida humana y su defensa. Los mismos pobres y marginados, ninguneados, van creando las posibilidades de su liberación. La literatura, en el primer caso, muestra aquella lucha entre el jepiri de los márgenes urbanos y los caballeros decentes. En el segundo caso, la misma institución literaria es usada como un instrumento de liberación. La literatura, en este aspecto, sí es comprometida. 3. Algunos resultados para la discusión. Yo analizo en un cuento la red de relaciones del personaje Jepiri y tengo una aproximación de lo que significa para este personaje las relaciones que establece con otros que aparecen en el cuento y cómo ocurre allí mismo esas relaciones de poder, donde en este caso el Jepiri es el más perjudicado por ser el más vulnerable y en los hechos el más pobre de entre los pobres, un marginado social. Aunque el personaje no se victimiza, sino más bien asume su vida con mucho sentido. Y el sinsentido que a primera vista se pueda encontrar, tiene que ver con un nuevo sentido que el personaje quiere inaugurar, quiere darle a su mundo. En primer lugar, hasta donde pude analizar el tema,
es sustraerse o cuestionar las relaciones económicas, donde pesa el interés mercantil. O sea, no sustraerse, sino cuestionarlo, pero de una manera a partir de su propia praxis. No necesariamente con categorías filosóficas, claro está, no es un marginado, pero sí tiene su lógica práctica. En el mundo aymara paseño, sin generalizar por supuesto, porque este método lo evita en todo momento, se da realmente una ampliación de los intereses económicos que muchas veces llega a estar por sobre la vida humana. A esto está ligado del mismo modo el tema del prestigio, que para el Khepiri también llega a ser fundamental, pues él se la juega por un prestigio literario, tal y como le pasó, en mi interpretación, al mismo autor de este cuento, ¿no? Víctor Hugo Vizcarra. En este caso, habría una refracción entre el personaje Khepiri y la propia vida de Vizcarra en el ámbito literario. Por eso llegué a afirmar que Vizcarra era el Khepiri del campo literario boliviano. Conclusión. El aporte de Franz es una mirada ética a las ciencias de la literatura. Nos recuerda que en el trabajo artístico, ante todo está el ser humano y su humanización. Aquí hemos querido enfocar que el humanismo de la praxis es más integral. No es solo económico ni solo sociológico, sino, sin dejar de ser todo ello, existe también la dimensión de la belleza, que puede ser muy liberadora y no tiene que ver con los museos de Occidente, aunque yo no tengo nada contra los museos o con obras de artes, artificiosamente, valga la redundancia, legitimadas por el saber oficial, por el campo artístico como un campo de lucha, por lograr la legitimidad y el reconocimiento de las creaciones artísticas, como ocurre también en los campos de la academia y la religión. En todos ellos, según planteara Pierre Bourdieu, sin reducirlos, por supuesto, aparecen las posiciones de los consagrados y los herejes, o también llamados los ortodoxos y los heterodoxos. Los primeros luchan por mantener su dominio en el campo determinado y los segundos por su transformación a partir de la concepción de nuevos estilos, lenguajes, nuevos géneros, narrativas, entre otros. Bueno, muchas gracias por la atención y es lo que tenía preparado, algunas propuestas para quizás entrar en algún diálogo. Muy amable. Muy bien, compañero. Y si puedes escucharlos, pones atención, parece que hay un aplauso. Y no solo parece estéticamente, sino que aquí está. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, querido Juan Jacobo, además de que el reconocimiento es, en este caso, en tanto aplauso es estético, has traído a colación diversos elementos que en términos de la trayectoria y propuesta del maestro Franz no solo tienen sentido, sino que tienen incluso un eco. Traías a colación a John Mosun, por ejemplo, el sujeto como una ausencia que llama a hacerse presente. Recordaba voz de su texto. Y propones incluso la literatura como un acto de la liberación o la poesía como ese acto de liberación. A mí en esta recepción, por ejemplo, de la obra como estética que haces incluso de la obra de Franz, pensás una recepción de la obra de arte, la misma recepción incluso la propones como una estética, con una potencialidad transformadora, eso está muy sugerente. O la crítica en el sentido que sugiere trascender la determinación, la crítica en los términos de Franz, que sugiere trascender la determinación de usuarios y o consumidores de cultura para transformarse en creadores de libertad en el marco de la cultura y emancipación. Eso está muy sugerente también, compañero. Antes de darte la palabra, Alfonso, y para abrir la discusión, me parece que una eventual intervención de parte suya, querido maestro Franz, podría ser oportuna en este sentido. No sé si quisiera hacer algún señalamiento de entrada, Franz. Disculpe, maestro, habría que abrir el micrófono porque ahorita lo tiene cerrado. No, muchas gracias. Pero yo he escuchado con mucho interés esta cosa, porque me interesa esta dimensión estética, me interesa. Ahí, claro, yo no estoy todo el tiempo en eso, pero
yo diría siempre me recuerda, siempre tomar en cuenta esta dimensión. Y lo encontré eso una presentación que me hizo recordar muchas de estas cosas. Y yo le agradezco por eso. Mucho bien. Muchas gracias, Franz. Entonces, ahora sí, vamos a abrir la participación. Juan Jacobo, si te parece, vamos a hacer unas 3 intervenciones, recoger, reunir tus reacciones y hacer una primera sesión de devolución y vamos a ver cuánto nos permite la discusión. Alfonso, si sos tan amable, compañero. Gracias, camarada Erra. Mi pregunta va en torno a Juan Jacobo, en el sentido de que cada que retomo las lecturas de Hinkelhammer y lo que hemos visto en estas sesiones, le encuentro no solo relaciones, como lo dije, en un cierto sentido con Hegel y actores europeos, sobre todo grandes pensadores, sino no sé qué piense Juan Jacobo, pero ahora, según explica toda esta teoría estética y todo lo de la teoría de la liberación, etcétera, lo que ya manejó en su texto, pero ahora le encuentro ciertos tintes martinianos y bolivarianos, es decir, de José Martí y de Bolívar. ¿Es así o me equivoco? Pero yo lo he detectado no solo en este texto, sino en obras directas de Franz. Bueno, De yo momento no, tenemos una primera pregunta. Esperemos un momento, Juan Jacobo, solo para saber si hay alguna otra reacción y si no, pues te tomas alguna pregunta, por favor, Jorge, si sos tan amable. Gracias, estimado Ernesto. Más que una pregunta, en realidad me parece que quisiera primero agradecerle a Juan Jacobo por su ponencia, por su plática, por su propuesta también que hace. En verdad me parece que le agradezco que haya aceptado la invitación a este homenaje. Y además con este tema de la estética, me parecía muy importante que Juan Jacobo lo pudiera abordar. Me parece que de la gente que conoce Hinkelhammer era el indicado para hablar de estos temas y que además me parece también, como lo dice el maestro Hinkelhammer, aunque es algo que no está muy explícito en la obra de Franz Hinkelhammer, ¿no? La dimensión estética. Sin embargo, me parece que la valía de lo que nos ha regalado Juan Jacobo abre esas líneas de pensar la teoría social, la teología social del doctor Hinkelhammer desde esta otra línea, y me parece que Juan Jacobo está abriendo una brecha interesante, importante, que habría que seguir, que él ya nos está abriendo el camino, y para pensar también la dimensión estética en la obra de Franz Hinkelhammer, ¿no? Entonces, en verdad no sumaría mucho a lo que ya comentó Ernesto, haciendo estas puntualizaciones muy específicas de la plática de Juan Jacobo. Yo más bien me gustaría intervenir para primero agradecerle a Juan Jacobo que haya aceptado nuestra invitación y segunda, agradecerle que nos haya regalado esta plática, porque me parece que abre una brecha importante que habrá que seguir en el plazo inmediato, ¿no? Corto, de esta obra, de esta dimensión de la obra de Franz Hinkelhammer, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Jacobo, y ahora sí, yo nada más quería intervenir para agradecerte este gran detalle que nos has ofrecido. Muchas gracias, Juan Jacobo. No, Juan Jacobo, pues, compañero, es tuya la palabra. bueno, yo no, la verdad no tengo mucho que decir sobre el Bolivia, ¿cómo se dice? De Martí, sobre influencia bolivariana. No más que hay una... bueno, voy a remitir, no sé si responde necesariamente a Alfonso, pero lo que él plantea me hace recordar más bien, no más bien,
me hace recordar además a otros autores que han trabajado con la literatura latinoamericana. Pienso en Julio Ramos y Ángel Rama. Ángel Rama, La ciudad letrada. Julio Ramos, Desencuentros de la modernidad en América Latina, y analiza literatura y política en el siglo XIX, cómo se han fundado la sociedad latinoamericana y cómo el papel de la letra, de la literatura, fue fundamental en la conformación de las identidades, la cultura gráfica. Martin Linhart también, el tema del fetichismo de la cultura gráfica, y Ángel Rama, La ciudad letrada, que es marxista, crítico literario marxista uruguayo. Tiene varios libros como Darío y el modernismo, transculturación narrativa en América Latina, y trabajan en la línea de la literatura y la cultura, y el papel de la letra, el papel de la escritura, en sus diferentes géneros, pero también el papel de la literatura en lo que se llama la invención de las identidades latinoamericanas, ¿no? Si bien es cierto, pueden ser trabajos a la fecha que hay que enriquecerlos, y de hecho se está ocurriendo aquello con aquellas literaturas que vienen desde los sujetos. Esto yo lo conocí primero, al mismo tiempo, en los trabajos literarios y en la teología, ¿no? Los nuevos sujetos, que se le llamó también en la escuela del DEI en su momento, afrodescendientes, indígenas, mujeres, etcétera, que también se plantea en la literatura. Se comenzó a estudiar literatura y género, literatura afrodescendiente, literatura indígena, y de hecho, como les mencionaba, estoy haciendo una investigación en la Universidad de Barcelona sobre la literatura aymara. Y no es que exista una identidad, la identidad entendida como una sustancia, ¿no? Que los aymaras existieron, ¿no? Y es inamovible su identidad, sino más bien la literatura viene a recrear, ¿no? O como se dice, más bien a crear incluso una determinada identidad. Hay un esfuerzo literario, ficcional, si quieren decirlo así, que permiten postular, ¿no? determinadas identidades. Pero todo es relación, todo está en lucha también, ¿no? Las identidades son disposiciones que asumen los seres humanos frente a determinadas experiencias, frente a determinadas posibilidades, ¿no? de plantear sus identidades. Y claro, en la literatura podemos encontrar la resistencia, ¿no? de alguna manera, a los intentos, como se dicen, ¿no? Colonizadores, a los intentos de reescribir, ¿no? el territorio latinoamericano. Y eso lo encontramos, por supuesto, en Martí, en varios más. Pero también la literatura se presta para operar el proyecto hegemónico, un proyecto colonizador. Qué sé yo, pienso en Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie, en Esteban Echeverría, también de Argentina, y bueno, en Bolivia, Raza de Bronce, de Alcides Arguedas, y también aspectos liberadores, para volver a ello, como José María Arguedas, Todas las Sangres, por ejemplo, en el Perú, y la literatura que ha estado acompañando a todos estos procesos, ya sea de un proyecto de sociedad liberal, conservador, o un proyecto de liberación. Tenemos en el mismo, había en el Departamento Económico de Investigaciones una participación muy importante, ¿no? de Luis Rivera Pagán, quien ha trabajado esta relación entre teología y literatura, ¿verdad? El papel no me acuerdo muy bien sus materiales, porque estoy acordándome de otro, que es Pedro Trigo, que trabajó el papel del sacerdote y de la iglesia en la literatura, en las diferentes novelas que se han producido en América Latina. Con todo esto quiero decir que nosotros tenemos una opción ética, nosotros tenemos la reivindicación, tenemos el tema de la humanización, del humanismo de la praxis, todo lo que Franz rescata con Marx y con otros autores, ¿no? de la antigüedad, hazlo como Dios, humanízate. Todas estas discusiones nosotros las podemos encontrar en primer término usando estos medios, ¿no? las visiones del mundo que ofrece la literatura. De hecho, Franz alude a Octavio Paz, a Vargas Llosa, y cita incluso La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa en su libro, si no me equivoco, El mapa del emperador.
y hace una crítica también a Octavio Paz. De tal manera que Franz también encuentra que en la literatura latinoamericana encuentra posibilidades de poder argumentar, ¿no? En el tema que él siempre está insistiendo, que es en el tema del sujeto. Y yo, tomando un poco la palabra, tomando este tiempo, yo quería un poco salir de esta categoría filosófica, económica puede ser también, por supuesto, del sujeto, para ver en concreto, en el caso de un cuento que analizo, que mencioné en la exposición de Víctor Hugo Vizcarra, el Jepiri, para ver en concreto cómo a un ser humano actuando en concreto, esta figura, ¿no? Siempre a través de la literatura, obviamente, ¿no? Yo no analizo la realidad, no soy sociólogo, aunque, bueno, se podría hacer, pero no, en este caso estoy mediatizado por los textos literarios, por los relatos. De tal manera que analizo ya una figura y trato de no ir de una idea filosófica de sujeto para luego aplicarla, por decirlo de esa manera, a determinadas acciones, a determinadas praxis, sino veo si realmente en una figura concreta, podemos decir un ser humano, entre comillas, porque no son los seres humanos de carne y hueso, sino es un actante, es un humano de papel, digámoslo así, en la literatura, se lleva a cabo lo que la teoría liberacionista de América Latina ha venido discutiendo, ¿no? Si se lleva a cabo un proceso de concientización, un proceso de lucha, de resistencia, de rebelión, de levantamiento, de afirmación de los cuerpos y de un humanismo de la praxis, pero en concreto, ¿no? En ejemplos concretos que nos pueda proporcionar, en este caso, la literatura. Es decir, la literatura nos puede permitir hacer reflexiones. Frank lo hace, ¿no? Cuando cita la tragedia griega, a Prometeo, por ejemplo, y no es que él se quede con esos textos literarios, podemos decirlo así, sino que sirve como son instrumentos, herramientas para una argumentación filosófica, un postulado que él tiene, ¿no? Sobre el sujeto, en este caso. Y es lo que hay que hacer ir por obra por obra, ¿no? Y ver qué tipo de racionalidad subyace en esas obras, ¿no? Sobre la mirada del ser humano. Entonces, eso es más o menos lo que yo entiendo por una estética de la liberación, ¿no? Y por supuesto que también vamos a encontrar antisujetos en la misma obra literaria, ¿no? Estos tipos de razonamiento, ¿no? De razones que matan, como aludiendo a un título de un libro también, ¿no? Que se publicó el 2022 de Franz, de estos artículos, razones que matan que también se pueden encontrar en la literatura. Entonces, como un contenido, en un primer momento y en un segundo momento, la obra de arte como una experiencia, ¿no? Qué sé yo, contemplar un cuadro, un atardecer, como una experiencia de liberación, de contemplación, de conmoción corporal, como aquello que nos recuerda, como sugiere George Lukács, ¿no? Que algo nos falta, que estamos incompletos, algo que nos concientiza. La obra de arte en la contemplación los concientiza de que algo está ausente en nosotros. Y podemos ver la totalidad, y eso nos hace conscientes de lo fragmentario que vivimos la vida, como lo plantea Adorno, ¿no? Esto de la totalidad. Aunque el mundo esté hecho de puros pedazos, fragmentados, hecho añicos, la obra de arte nos muestra esa esperanza de que es posible alcanzar cierta unidad. Bueno, eso viene de Plotinio, en fin, el tema de la unidad que también está en la poesía. Y la poesía como la palabra creadora, lo podemos, la palabra que genera, la palabra creadora, ¿no? Que nombra la realidad para desfetichizar, digamos, porque estamos en una lucha, cuando Franz habla de la lucha de los, bueno, citando también a los autores, de la lucha de la tierra, ¿no? Se representa también en la lucha de los dioses, pero también una lucha de metáforas, ¿no? Ya lo habló Paulo Richard, lo hablaron varios, ¿no? De la lucha de las metáforas, ¿no? De las metáforas que usamos para nombrar a Dios y de la necesidad de usar nuevas metáforas para nombrar a Dios y para nombrar al ser humano. Ver si es posible con la literatura poder argumentar a través de nuevas metáforas que contienen toda una racionalidad, una manera de concebir el mundo. Me parece que en la literatura se encuentra un rico material para la reflexión, incluso filosófica, ¿no? No es casualidad que los estudios culturales, la historia, la sociología de la religión incluso,
o la sociología en general estén usando la literatura como, no solamente como meros objetos estéticos, aunque no dejan de serlo, sino como un documento documentos que informan, ¿no?, sobre nuestras sociedades, sobre lo complejo que es estas relaciones humanas, ¿no?, estas relaciones humanas. Pienso que la categoría de sujeto y de antesujeto que trabaja Franz nos puede permitir, ¿no?, una idea para iniciar luego, no aplicándola, sino una primera idea ética que podemos tener para luego abordar los estudios de las obras de arte, ¿no? Y por supuesto siempre está, la estética es la sensibilidad, ¿no? De tal manera que no se reduce a la obra de arte, ¿no? La estética es una relación corporal, de tal manera que si se habla del cuerpo de los sujetos, que a la vez el sujeto es trascendente, pero también es corporal, se puede experimentar, ¿no?, estos éxtasis estéticos y que tienen mucha relación con la religión. Ahí sí hay un elemento que también trabaja Rubén Alves cuando en su libro El enigma de la religión, que hace una analogía entre la experiencia religiosa y la experiencia estética. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Él lo toma de varios autores. Sin embargo, vemos en la obra de Franz Hinckelammer una alusión al tema religioso, y yo pienso que ahí también puede ser una pista para poder ver, ¿no?, la experiencia estética también en la religión, lo trascendente, ¿no? Es que aspiran a lo mismo, ¿no? A la trascendencia, también es lo que aspira a la obra de arte, la estética, la sensibilidad. Eso aproveché el tiempo para poder aclarar un poco, ¿no?, la posición que estoy tratando de explicar. Muy bien, compañero Juan Jacobo, de eso precisamente es lo que se trata. Vamos a darle la palabra a Diego López y me gustaría consultarte, Jorge, Iván o Carlos, también posterior a la intervención de Diego, si hay alguna pregunta también en las redes sociales, que hay varias gente siempre participando, varias y varios estudiantes, profesores, etcétera, participando a través de las redes, y pueden haber preguntas por ahí. Diego, si sos tan amable. Sí, buenas tardes. Gracias por su presentación, profesor Juan Jacobo. Estaba pensando justo sobre este tema que nos mencionaba, sobre la posibilidad de plantear subjetividades alternas a la subjetividad hegemónica moderna en el plano del relato del mundo diegético. Y pensaba que esto, si bien ya es como una apuesta crítica a ciertos modelos dominantes sobre la subjetividad, si también desde su propuesta habría un posicionamiento frente a esta relación entre el arte y la economía. El arte hoy día también se ve atravesado por diferentes mecanismos económicos. El mercado del arte, por ejemplo, tiende hoy día incluso a ser cada vez más, no sé, como más astuto y atravesar las diferencias culturales que atraviesan la obra de los artistas, y hoy es común ver, por ejemplo, que obras que incluso se definen a sí mismas como propuestas alternativas a un modelo moderno, que rescatan las raíces de las cuales en las cuales nace el artista. Pues bien, parece que el mercado del arte hace sus vericuetos y puede incluso estas obras, ¿no? Pareciendo que incluso restaría un potencial crítico a estas manifestaciones. Entonces, mi pregunta a grandes rasgos sería, desde una perspectiva estética, crítica, ¿cómo se hace frente también a estos mecanismos que atraviesan al arte contemporáneo? Muchas gracias, Diego. Vamos a darle la palabra a Maribel, y si sos tan amable, Jorge, Diego y Iván, posteriormente contarlos que tenemos en las redes también. Maribel, por favor. Sí, buenas tardes. Disculpen que no abra cámara por problemas técnicos. Bueno, primero felicitar a Juan Jacobo. Creo que el tema de la ética, de la belleza, del arte, muy pocas veces son reflexionadas porque lo valoramos como algo que está dado y que tiene una lectura única. Por lo menos así se ha impuesto en nuestras sociedades.
Entonces, tenemos un solo concepto de belleza, de estética, en ese panorama. Mi pregunta está dirigida un tanto a lo que planteó el compañero que me antecedió, y es que aquí se ha estado planteando desde el primer momento el tema de repensar, el tema de reconstruir, y en el marco del repensar y reconstruir, obviamente la base de esa reconstrucción, de ese repensar crítico, está en el pensamiento de Franz. Cuando se ha planteado la valoración de lo estético, de lo artístico, se decía verificar las relaciones humanas, planteaste, Juan Jacobo. Y yo creo que eso es importante porque hay un sujeto, un ente, un ser humano que nos han establecido desde la individualidad. Pero existe otro ser humano que es el que tratamos de levantar, que es este ser humano solidario. En esa lógica, ¿cómo construir? ¿Cuál es tu valoración del cómo repensar, reconstruir ese ser humano desde el punto de vista de la dimensión de la belleza, entendiendo que nos han planteado un concepto de belleza que históricamente ha diferido del concepto de belleza de nuestros pueblos, por ejemplo, de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, pero se mantiene en esa lectura económica de un arte que tiene una dimensión de valor entendida como precio y no como esa expresión corporal de la que has estado haciendo mención. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Carlos, Iván, ¿hay algo de repente en redes que podamos trasladarle en tanto pregunta a Juan Jacobo ahorita? Ahorita todo va tranquilo. Nada más nos están comentando que nos están saludando de lugares como Chile, como Costa Rica, con varios lugares latinoamericanos, pero ahorita todo bien. Ok. Juan Jacobo, si sos tan amable. Gracias, Diego, gracias por el aporte. Bueno, el mercado del arte, otra vez, ¿no? Fetichiza obras de arte. De alguna manera, el arte pierde su finalidad, ¿no? Para el cual existe, y se desvirtúa, ¿no? Es alienado, podemos decirlo así, ¿no? Y le pasa como le pasa a los seres humanos, ¿no? Llega a ser una mercancía, por lo tanto eso es una cosa absolutamente antitético. Yo no sé si necesariamente el arte existe para aquello, ¿no? Y el derecho a la belleza tiene que ser como un derecho humano prácticamente, ¿no? Y de hecho todos los pueblos lo tienen, ¿no? Obviamente que el campo del arte es un campo de luchas, ¿no? Por la legitimación. No necesariamente es un asunto innato, sino que los gustos también se van creando socialmente, ¿no? A través del hábitus. De tal manera que se inculcan, se imponen gustos, y no es casualidad que nos guste las novelas que vienen del primer mundo, qué sé yo, porque hay una promoción colonial también de un concepto de belleza. Hay fetichización de ciertas obras de arte. Está el canon de Occidente, de Bloom, por ejemplo, que se determina, ¿no?, qué es una literatura y qué es mala literatura, bajo ciertos criterios, ¿no?, que siempre son muy discutibles. De tal manera que el arte es un campo de lucha. Escucho a veces a un crítico literario español que estudia el Quijote de la Mancha. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, de la Universidad de Oviedo, creo que es Jesús Maestro, que reivindica el Quijote de la Mancha, ¿no? Y en contra del intento anglosajón de imponer a Shakespeare.
en igualdad de condiciones que a Cervantes, ¿no? Pero como una estrategia política, ¿no? Pero él dice, no se le iguala, no le llega, como por decirlo así, en lenguaje popular, ni a los plantas de los pies, ¿no? Shakespeare a Cervantes, ¿no? Que tiene el genoma, ¿no? El genoma de la literatura, de los géneros literarios en nuestra lengua. Y así, cada cultura, cada imperio impone, ¿no? su autor y reclama, ¿no? Ser la obra de arte. Entonces, se aplica esa misma guerra económica o competencia en el mercado, como se usa el concepto de los sociólogos de religión, ¿no? El mercado de las religiones, ¿no? y los clientes, ¿no? Etcétera, donde se ofertan diferentes formas dogmáticas y iglesias y se suman ahí. Lo mismo aparece el mercado de las obras de arte, donde el fetichismo llega a lo inaudito, ¿no? Se puede vender con precios exorbitantes, ¿no? Una obra de arte, pero que su legitimación no es una cosa natural, ¿no? Sino es creada. Pero no es tan sencillo, porque participan ahí las instituciones, participan las personas, las palabras, las voces autorizadas por la academia, los críticos literarios o los críticos de arte, lugares donde se expone estas obras, y son una red de instituciones, de personas autorizadas que tienen la palabra legitimada, que se imponen a la opinión de la persona común que, digámoslo entre comillas, que no entiende este lenguaje, ¿no? Y se inventan un lenguaje, a veces aparentemente filosófico, pero también oscuro, muchas veces, y se vende, ¿no? Muchas veces la obra en sí misma no significa nada, sino está rodeado de un lenguaje que lo presenta, ¿no? Como lo adorna, como lo exalta. Me recuerda mucho a la religión, donde cierta teología es determinados lenguajes que intentan explicar e intentan convencer al creyente de que esa imagen de Dios es la correcta, la acertada. Y por lo tanto también, entre comillas, venden una imagen de Dios. También se vende ciertas obras de arte rodeado, ¿no? De todo un entramado filosófico, ¿no? Diciendo que esto es la obra de arte. Por otro lado, el arte es un elemento interesante, volviendo a Franz, es que el racionalismo que Franz cuestiona, razones que matan, puede cuestionarse también por una percepción, entre comillas, antirracional del arte, pero que ese antirracional en realidad no es antirracional, sino es antideterminado racionalismo que mata. Ante determinadas razones que matan está la razón del arte, que es posible que se teja de otra manera. Necesitamos el arte para enfrentar las razones que matan con otras razones, que si volvemos a una definición de estética, sería una razón que viene, ¿no? Teniendo una mirada ética, criterios éticos del cuerpo. Otro elemento es la gracia. La obra de arte, la poesía, se entrega por gracia y se opone a lo que es el intercambio mercantil, por ejemplo, ¿no? El arte se da por gracia. Y si volvemos a la estética, podemos hablar de la fiesta de los pueblos andinos, donde conozco más, donde ocurre esto del carnaval, que son fiestas gratis donde todo el mundo participa, donde no hay la diferencia entre espectadores y quienes bailan, sino todos deben bailar, todos deben jugar, todos deben participar, todos deben alegrarse, regocijarse. Y sería también no solo la obra de arte, que muy cerca al fetichismo que está en los museos, sino la estética llevado a las fiestas populares. Bakhtin lo trabajó de alguna manera. Y
También otra práctica aymara, que sería el aptapi comunitario, que es el comer juntos, ¿no? Donde cada persona trae lo que tiene para compartir, para comer, y es la comida comunitaria, la gran comilona, se puede decir de esa manera, ¿no? En un tiempo yo estuve en una iglesia donde en vez de hacer la Santa Cena, hacíamos el Santo Aptapi, que era una vez al mes en la iglesia el gran almuerzo comunitario, donde se comía, se bebía, y eso era lo central ese día en la reunión, en el culto, como le llamábamos, ¿no? De tal manera que ahí también vemos una práctica estética ligado al comer, ¿no? A la comida. Rubén Alves tiene un libro que se titula El poeta, el profeta y el guerrero, donde habla de la cocina como la obra de arte. La cocina, cómo hace cocinar, es hacer poesía también. También eso lo tomo en un artículo que lo mencioné, se llama Bosques Nublados, pistas para una estética de la liberación, donde el cocinar, el comer, llegan a ser, son actos tan estéticos, ¿no? De reivindicación de la sensualidad. La sensualidad es lo importante, ¿no? La sensualidad. Y por supuesto, la obra de arte también nos habla a la vulnerabilidad, que es un concepto que yo escuché por primera vez, bueno, aparecen varios autores, pero se enfatizaba también en alguna discusión en el año 2002 en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, el tema de la vulnerabilidad, un elemento importante para hablar del sujeto. Y lo aplico también al tema de la experiencia estética, ¿no? La vulnerabilidad, ¿no? Reconocer ante la obra de arte que somos también seres vulnerables, seres frágiles. Bueno, Maribel, de alguna manera también he podido, gracias por su pregunta, creo que también he intentado responder ambas preguntas, ¿no? Con este concepto de belleza, que son, vuelvo a repetir, yo pienso que hay que pensar, ¿no? Puse este ejemplo de las comidas comunitarias, de las fiestas comunitarias, de las fiestas de los Andes, los indígenas en este caso, como prácticas estéticas, ¿no? No solamente las obras, muchas de ellas fetichizadas en el museo, que un filósofo intenta adornar, como el teólogo adorna a Dios, e intenta venderlo, ¿no? De una manera muy cara. Entonces pienso que hay que retornar a las prácticas comunitarias de estética, de belleza, y no solamente dejarnos llevar por el lenguaje oficial, digámoslo así, legítimos de lo que es la belleza, el gusto. Y ese acto de conciencia, de repensar la belleza, nos llevaría a una estética de la liberación. No es que nos lleve a algo final, sino la estética de la liberación es una práctica constante, ¿no? De repensar el concepto de belleza, el de repensar estas afirmaciones sensuales de la comunidad y de cada ser humano. Juan Jacobo, hay 3 preguntas. Hay una vía YouTube y 2 aquí en el mismo chat del homenaje que tenemos en este momento en desarrollo. Vía YouTube preguntan, Juan Jacobo, ¿dónde termina la literatura, la crítica literaria al arte o el ensayo y comienza la estética? Luis Salas en el chat pregunta, hay 2 preguntas. Una, ¿hay un término en aymara similar al de estética? Y esto porque estética viene del griego y quisiera conocer si hay alguna forma de pensar lo estético, algún concepto que lo refleje en aymara. Y la otra pregunta, ¿cuál es la distinción entre arte y estética? Laura González Quinteros nos pregunta en el chat, o le pregunta a usted, profesor Táncara, ¿cuál es la dimensión política de la estética? ¿Y cuál sería su importancia para los movimientos populares y para las sujetos que apuestan por la o las emancipaciones? Esas 3 preguntas y terminamos de momento con la intervención que va a hacer ahorita en vivo y a todo color Luis López. Luis, por favor, tiene la palabra usted, compañero.
Luis. No. Ok, recién me dan micro. Muchas gracias. Ok. Gracias. Sí. Juan Jacobo, usted, tengo una pregunta porque quizás muy difícil, no se podrá solucionar, soy consciente. Si tú encuentras una relación entre la poética y la estética. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? señor. Sí, señor. Bueno, Juan Jacobo, repito mi pregunta. ¿Hay una interferencia? Nosotros lo escuchamos, don Luis, Pero, perfectamente. bueno, no, no. Mira, yo creo que la estética parece que hay un problema. Parece que hay Don un Luis, problema. si gusta, podemos de momento darle la palabra a Juan Jacobo para que haga su reacción y posteriormente regresamos a usted para que se estabilice de repente, dar tiempo que se estabilice de repente el internet, si le parece. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Juan Jacobo. Sí, son varias preguntas, ¿no? No sé si pude anotar todas, creo que tuve un problemita aquí, no anoté todas. Sin embargo, si gustan, me los pueden repetir después, pero la primera pregunta sí lo tomé, anoté esto de dónde termina la literatura y comienza la estética. Pienso que la palabra estética es un concepto, bueno, del griego, pero que quien lo usa, Baumgarten lo usa por primera vez, ¿no? Refiriéndose no a la obra de arte, sino a la sensibilidad humana. Y de ahí viene el concepto. Remito a todos los vídeos que hay de Enrique Dussel, ¿no? Que él lo explica de manera muy extensa. Y claro, no se está pensando en la literatura, y en la literatura es el trabajo con el lenguaje, ¿no? Lo que se conoce tradicionalmente como estética es el trabajo con el lenguaje. Pero también existe una estética de la recepción, es decir, bueno, hay muchas posiciones al respecto, pero también el creador tiene una experiencia estética en el acto creador, que bueno, ya lo pueden ustedes imaginar y acabar esta idea. Y también la recepción les señalaba, ¿no? Que existe incluso con ese nombre, ¿no? Estética de la recepción de la obra literaria, donde los lectores y las lectoras también son creadores y creadoras, ¿no? Como lo es el autor. Terminan de darle sentido a los textos y bueno, también lo escriben, como se dice. Entonces la literatura es un objeto estético por el trabajo que hace con el lenguaje. Es decir, el lenguaje ya no tiene no está, también yo cité ahí a Franz, ¿no? Como es un homenaje de Franz, por supuesto, y cité a él, él cita a Hugo Ball, y este lenguaje que no es funcionalizado, ¿no? a la comunicación necesariamente, a comunicar bien, así como el sexo no puede ser funcionalizado a la procreación, ¿no? De la misma manera, dicen, ¿no? El sexo en la pareja, o no sé, el sexo en general se goza, no es funcionalizado a la procreación. Y esto ha tenido una discusión aún vigente, ¿no? Entre iglesias conservadoras e iglesias que se le consideran más liberales. De la misma manera, el lenguaje, disculpe que tomen ese ejemplo, pero se me ocurrió eso ahora, el lenguaje no puede ser funcionalizado a la comunicación solamente, ¿no? A tener un lenguaje perfecto, un lenguaje que esté funcionalizado al intercambio económico, ¿no? Sometido a una disciplina científica, sino que el lenguaje es usado de otra manera, rompe estas racionalidades que se le quiere imponer al lenguaje, ¿no? El lenguaje escapa. Y cuando digo lenguaje puede ser también incluso lenguaje teológico. Cuando hablamos de metáforas de Dios,
puede ser incluso el lenguaje, llamar a las obras de arte lenguajes, ¿no? Las obras de arte, las pinturas que hay, no son nuevas cosas que no hay en el mundo. Y también son especies de lenguajes que no existen en el mundo, y por lo tanto es lo que lo hace, ¿no? Impresionante, interesante la creación humana. Son objetos que no existen en el mundo, que no lo podemos encontrar en el mundo, ¿no? Y eso es lo que lo hace grandioso, digamos, a la obra de arte. Y el lenguaje, cuando no es funcionalizado no se somete, podemos decir, no sé si abuso con esta analogía, a cierta racionalidad, no medio fin, sino escapa a aquello. Y en este sentido se vuelve irracional frente a la racionalidad medio fin, digámoslo así, que escapa al pretendido uso de un lenguaje perfecto, que comunique perfectamente lo que queremos decir. La obra literaria, la literatura en este caso, no comunica perfectamente lo que queremos decir, deja espacios vacíos, espacios del silencio. Eso lo trabaja Derrida, me parece, ¿no? Y estos espacios en silencio es posible darle nuevos significados, y ahí se produce todo un juego, ¿no? De creación que lo hace el lector y la lectora también. Por eso no se puede escribir la novela perfecta, ¿no? Usando el lenguaje de manera tan funcional. Y esto es una utopía también, ¿no? Querer encontrar la comunicación perfecta. La poética es un intento de repensar la obra de arte que usa el lenguaje, en Aristóteles, en Jacobson, la lógica de la comunicación. Pero hay muchas poéticas, ¿no? Hay poética, digámoslo así, que viene de los estudios de la literatura, pero existen muchas. La poética no se reduce tampoco al lenguaje, va más allá del lenguaje, es aquello que da forma justamente a los lenguajes. Por eso se habla incluso de la poética de los cuerpos, la poética de los espacios, de tal manera que es una manera de cómo nosotros organizamos, ¿no? los elementos para poder transformarlos en objetos estéticos. En la cultura aymara, porque quiero intentar responder para no dejar afuera algunas inquietudes, y las agradezco muchísimo. En la cultura aymara, Verónica Cereceda habla sobre los tejidos aymaras, ¿no? Los tejidos aymaras, y una palabra como estética no me acuerdo en este momento, no creo que exista dentro de esa racionalidad de una palabra, ¿no? Tan especializada como lo plantea la filosofía occidental. Pero para abordar el tema de la estética en el mundo andino, podemos hablar de los tejidos, ¿no? Verónica Cereceda habla de los tejidos, por ejemplo. A partir de ella, que es una clásica, se está trabajando mucho. Y ahí los colores, por ejemplo, manifiestan la diversidad. Y eso se aprende de la naturaleza, ¿no? La cantidad, la variedad de papas que hay en los Andes, frente a la papa inglesa, que es una sola, como se dice, y que representa la inclusividad de la diversidad, ¿no? Donde conviven todos los posibles colores en un encuentro a la vez conflictivo, pero que aspira a la armonía. Es decir, el encuentro de los colores a veces son chocantes para los que no están acostumbrados, o son muy hermosos, porque justamente es la visión de la diversidad que es conflictiva, pero al mismo tiempo conviven en un territorio y se permite la diferencia, ¿no? Y esto se manifiesta estéticamente en los tejidos, pero es mucho más profundo, porque en la racionalidad andina no hay una separación una superespecialización de las ciencias, sino que esto quiere manifestar la vida, una forma de convivencia humana. Es decir, por ejemplo, en el mundo andino aymara se acepta las diferencias, la disentir de las ideas, pueden convivir, todos pueden convivir, ¿no? No se excluye a quien tiene otra lógica, otra forma. Por eso es que
se van incorporando, es un elemento de la lógica andina, la incorporación de elementos nuevos, ¿no? a la lógica. No hay una mirada excluyente, sino de la incorporación. Y el tejido andino, lo que se llama la yiclia, en quechua me parece, hay aguayo en Aymara, en Bolivia, yiclia en Perú y en Chile, conviven los diferentes colores y además representan diferentes pueblos, diferentes cosmovisiones. El texto del mundo andino, ya que hablamos de literatura, no es la novela, el relato corto, etcétera, sino son los tejidos, son el texto donde hay que leer la manera, la cosmovisión del mundo indígena, aymara, quechua, y fundamentalmente esta racionalidad y aquí podemos incluso hasta dialogar con Franz, ¿no? Él toma siempre eso, ¿no? Yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres. En el tejido andino está presente eso, justamente, ¿no? La lógica Ubuntu, ¿no? En África, donde yo soy si tú eres y todo es la inclusión, ¿no? No es posible el exterminio del otro, sino necesariamente es la convivencia, ¿no? Y la aspiración de la armonía, aunque esa armonía se la consigue por momentos, pero otra vez se reconoce el conflicto. En el mundo andino no se niega el conflicto nunca, ¿no? Siempre hay como una dinámica entre armonía, conflicto, armonía, y no se estabiliza solamente en conflicto, solamente en armonía. De ahí que esto refleja una práctica social, además, ¿no? Que los sociólogos que estudian el mundo andino, sociología de los Andes, lo enfatizan, ¿no? Que las personas, los grupos aymaras se dividen de una manera asombrosa, ¿no? Ellos se dividen, subdividen y siempre está eso, ¿no? De disentir de las ideas, ¿no? No se llega nunca a un acuerdo, a una totalización, de decir, este es el acuerdo y somos homogéneos, ¿no? Y esa es la discusión que ahora hay en Chile, ¿no? Los intelectuales, hijos de migrantes europeos, se están planteando en Chile, ¿no? Hay un grupo que se llama Amarillos por Chile que plantean el Estado unitario y ellos se tachan, prácticamente demonizan en la Convención Constituyente, donde está la representación de nuestro representante Aymara, lo demoniza por hablar de un Estado plurinacional y pluricultural, etcétera, ¿no? Que van a dividir Chile, que van a romper la unidad, la homogeneidad, porque ellos defienden la homogeneidad, blanco y negro. No entra en su lógica esto de los tejidos, del aguayo, de la yiclia, ¿no? Donde las diferencias, las diversidades conviven. Estas de las papas, ustedes pueden ver en Google, es muy fácil ver, las papas andinas, ustedes pueden ver ahí cómo conviven diferentes tipos de papa, con diferente espesor, colores. La convivencia de una diversidad es increíble en el tema de la papa y eso se refleja en los tejidos. Entonces, es esta pluriculturalidad enfrentado a la homogeneidad, ¿no? En este caso, como mencionaba, el tema de Chile. No logran entender estos intelectuales, no todos por supuesto, pero estos que mencioné, que la racionalidad indígena, mapuche, andina, es muy diferente, ¿no? Y no es que es difícil llevar a la práctica aquello, porque el Estado, como se fundó en América Latina, es unitario, y es difícil, ¿no? Poder construir una sociedad como el aguayo y la yiclia, donde la diversidad sea acogida, donde convivan, por más que sean muy contrapuestos, los aucas, ¿no? Que bailan el tinku, que es un baile andino también, y en el tinku los aucas, los enemigos, se encuentran y bailan, ¿no? Y en ese baile sucede el encuentro, y por lo tanto, por un momento sucede una determinada armonización, pero que no se queda ahí, sino que otra vez vuelven las posiciones aucas, ¿no? De enemigos. Bueno, la palabra traducción enemigo no creo que sea tan correcta, sino estas posiciones diferentes, ¿no? Que hay. Todo es relacional en el mundo andino, todo es relacional. No es posible concebir sujetos sustancia, sino somos en la medida en cómo nos relacionamos con las otras personas. Y en esa relación, solamente en ella, puede relaciones entre personas, entre grupos, podemos nosotros ir definiendo una determinada identidad. Y por eso que se pueden encontrar muchos, si ustedes quieren llamarle así, muchas figuras o sujetos
no solamente una determinada definición de sujeto, sino bastante. Pero claro, hay una pretensión de universalidad que intenta explicar una cierta ética, y con eso sí queremos dialogar, pero no con un dogma, ¿no?, de lo que vendría a ser un sujeto. En el pensamiento de Franz nunca hay un dogma, ¿no? Siempre, como cuando habla de sujeto como ausencia que quiere hacerse presente, deja abierta, ¿no?, como lo lee Jung Mosun, las definiciones que se pueden hacer sobre el sujeto. Es como Dios, ¿no? Yo seré el que seré. Nunca es un Dios, yo soy, ¿no? Sino yo seré el que seré de acuerdo, ¿no?, a estas dinámicas de relaciones, de necesidades, y cómo nos vamos planteando como sociedad esta dinámica de la creación. Pienso que en la obra de arte se adelanta bastante, ¿no?, de nuestras aspiraciones utópicas, nuestras aspiraciones como seres humanos en la obra de arte, y también la religión por analogía, sin querer aplanar las tremendas diferencias entre ambas dimensiones. Se adelanta bastante, ¿no?, de lo que es la afirmación, ¿no?, o mejor, la creación de nuevos tipos de relaciones. Hay que mirar las obras de arte, posiblemente nos estén comunicando en otro lenguaje, en un lenguaje más metafórico, de la sociedad que podemos construir, ¿no? Nada está acabado, ¿no? Es posible siempre abrirse a nuevas posibilidades, ¿no? Otro mundo posible, como se decía en Porto Alegre, y bueno, abrirse a otras posibilidades. El mismo libro del Apocalipsis es una obra literaria. El Evangelio de Juan, como lo trabaja Franz en el rito del sujeto, es una obra literaria, pero que no por ser obra literaria es menos importante, sino nos está mostrando una racionalidad ahí, ¿no? Y el Apocalipsis, por supuesto, cuando Franz también lo habla en sus últimos libros, nos habla de la fiesta, ¿no? Esta fiesta que yo lo veo como la aptapi de la cultura andina. Y por supuesto, siempre es posible desde los pueblos, de las vivencias, del grito del sujeto, reclamar, ¿no?, nuevas metáforas de Dios, nuevas imágenes de Dios. Esto ya lo venía trabajando la teología de la liberación, pero no porque lo venía trabajando no deja de ser importante, sino ahora más que nunca necesitamos estas imágenes de Dios. Y bueno, tomando a Feuerbach, pero como alguien que lo dijo, pero más allá, en las mismas culturas andinas, el Dios nunca es alguien que está lejos, un ser ajeno a las realidades terrestres, sino los dioses andinos son como los andinos, son como los aymaras, como los quechuas, son como los mapuches en este caso también. Los dioses son hechos a imagen y semejanza de una persona aymara en este caso. Y los dioses comen, los dioses se casan, los dioses se enojan, los dioses a veces se hacen del bien, y si uno no les da ofrenda te pueden hacer el mal también. A veces los dioses son ambiguos y los dioses están en la vida cotidiana. No son dioses tan alejados del ser humano, son dioses concretos, dioses que comen, dioses que beben. Hay que dar comida a los dioses, hay que ofrendar comida a la Pachamama. No es posible solamente orar de una manera abstracta, sino hay que alimentar a los cerros. Por eso se habla de cerros hambrientos, ¿no? El agua también el agua tiene vida, es como el ser humano. Entonces hay algo de, podemos decir, ¿no?, la imagen del ser humano se va extendiendo a los dioses, pero en realidad son dioses muy, muy humanos. Bueno, Muchas gracias. Lo que podría exponer, no sé si hay alguna pregunta que no respondí, pero no lo retuve bien, disculpe. No, y me parece, Juan Jacobo, que en realidad usted ha hecho un recorrido muy interesante y bastante pertinente al tipo de crítica al que Franz nos tiene habituados. Si hay alguna otra pregunta, compañeras y compañeros, nos quedan 20 minutos como para una intervención mal, por favor, Luis. Sí, gracias. Espero que ahora puedan escucharme bien. Sí, señor. Juan Jacobo, gracias por toda la caja de Pandora que abres, porque al hablar de estética, desde un punto de vista interesante el tuyo de la filosofía, de la teología y de la literatura, yo tengo una pregunta. Si tú has reflexionado en la relación entre la estética y la poética. Y yo las diferencio inmediatamente en el sentido de que la estética, y tú lo has mencionado,
estaría basado en el vivir y el placer, mientras que la poética trata de trabajar el problema del vivir y del decir. No hay duda de que la poética que prima en el mundo occidental es la poética elaborada por los griegos, lo cual es una falsedad porque es binaria y está basada en la palabra, en el signo palabra, mientras que no se ha estudiado adecuadamente la poética semita. Ese es un problema que yo estoy estudiando hace años y bueno, yo quisiera que tú nos digas esto porque es fundamental que tener en cuenta que las víctimas hablan, que las víctimas argumentan, pero que a lo largo de la historia nunca se les ha escuchado. Nunca, en realidad nunca, nadie. Es increíble cuando uno revisa los textos y la única lugar donde las víctimas han hablado es la literatura. Pero no leemos la literatura. Nadie cree que los pobres hagan literatura. Es increíble. Yo estoy hablando desde la Academia Canadiense, por ejemplo, donde yo vivo. Y en todos los sitios que yo he podido hablar de esta problemática, ellos me dicen, pero Luis, los pobres no producen literatura. Son las élites. Entonces, claro, la estética tiene ese problema, que está asociada a la perspectiva dominante. Bueno, habría mucho que decir, y la poética, en el fondo, es una teoría de la sociedad, porque hay dos realidades, dos entidades que se enfrentan en la historia, el vivir y el decir y el vivir. O sea, es una acción dialéctica mutua, ¿no? Mientras que en la teoría del signo de los griegos es binaria, es abstracta. En fin, habría muchas cosas que decir y gracias por traernos esta problemática que muy poca gente acepta, ¿no? De que no existe una teoría de la literatura, no existe una filosofía del lenguaje, y estamos hablando como si no habláramos. O sea, porque nunca nos hemos puesto a hacer metarreflexión a lo que nos implica o nos lleva el lenguaje. Gracias. Muchas gracias, Luis. Compañero Alejandro, una intervención más y cerramos con esta fase de intervenciones para dar chance a la reacción por parte del profesor Táncara. Por favor, Alejandro. Alexandro Guerrero. Ajá. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bien. La pregunta va en este sentido. Actualmente acá en un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM estamos desarrollando una puesta en escena a partir de mecanismos de intertextualidad, a partir de la obra de José María Arguedas, que hace un momento, bueno, en el bloque anterior fue mencionado, principalmente Todas las Sangres. Y pienso que en este contexto la pregunta para esta brecha que hay, ¿no?, entre el pensamiento occidental y el pensamiento andino desde una perspectiva crítica sería, ¿no?, en cuanto a esa figura, a ver si es posible acercarnos a ella, que plantea José María Arguedas de el zorro de arriba y el zorro de abajo en términos mitológicos. No encuentro mejor oportunidad para plantearla que esta mesa, por eso lo hago. Gracias. Juan Jacobo. Bueno, es cierto que como Jacobson en las funciones del lenguaje, por poner un ejemplo así rápido, y toda la tradición de los formalistas rusos, etcétera, así trabajan, ¿no?, el tema de la palabra formalmente, ¿no?, ya expuesta, todo lo que es el estructuralismo, y es cierto, ¿no?, que intentaron hacer una ciencia de la literatura y bueno, formalizar, ¿no?, cayendo también en una especie de fetichismo, ¿no?, de la palabra escrita.
Y por supuesto que de fondo es mucho más que eso. De fondo está el lenguaje llega a ser un instrumento, ¿no?, para algo mucho más importante, ¿no?, que detenerse en ello. Pero ellos querían formalizar la literatura como ciencia, ¿no? Y, bueno, y claro que yo analicé a propósito, por la influencia que tenía de Franz y de la filosofía y teología de la liberación, a Víctor Hugo Vizcarra, ¿no?, que es un marginal que escribió en las calles su crónica y sus cuentos, sus crónicas y cuentos, y murió, ¿no? Bueno, es un marginal alcoholizado y produjo su literatura viviendo en la intemperie. Entonces ahí tenemos, y él narra su vida, su vivencia, ¿no? Su literatura es testimonial. Y ahí la literatura no está hecha por una élite, en este caso, bueno, no hay muchos ejemplos, es cierto que la literatura es una institución que hay que, primero que, sobre todo hay que tener un dominio, ¿no?, del uso del lenguaje, y eso no es que lo haga directamente cualquier persona, como también sucede en el campo teológico-filosófico. Los teólogos, la liberación decía, no puede, tendría que los mismos pobres, entre comillas, hacer su teología, y ya no los sacerdotes ni los académicos, y los mismos, igual se habla, ¿no?, los mismos ninguneados, invisibilizados, tendrían que hacer filosofía de la liberación, y no los académicos, ¿no?, que lo hacen por algunos intereses que habría que estudiar, ¿no?, por cuáles son los intereses de usar un lenguaje filosófico teológico de la liberación. Recordemos que Bourdieu trabaja el tema del homo academicus, ¿no?, el campo, bueno, que sirve como para un ejemplo, porque trabaja en Francia, obviamente, y podemos también aplicar eso, ¿no? Alguien creo que lo hizo, algún investigador francés creo que estuvo por América Latina e investigó a los teólogos de la liberación y el campo teológico en América Latina, ¿no? Y donde no solamente es importante el discurso teológico, filosófico, sino también la posición que ocupa en el campo ese intelectual, ¿no? ¿Por qué está haciendo ese tipo de filosofía, ese tipo de teología? ¿Qué busca con aquello, ¿no? Oponerse a quién, reconocimiento, legitimizar algún discurso, alguna palabra, etcétera, ¿no? En el caso de Víctor Hugo Vizcarra, este marginal de los márgenes de Bolivia, él quería legitimizarse en el campo de la literatura boliviana, ¿no? Y se oponía, y yo trabajo en un libro que estoy preparando, que él trabaja en oposición al crítico literario más reconocido en Bolivia, que es Jaime Sáenz, ¿no? Y él se enfrenta a Jaime Sáenz, y él dice que, porque Jaime Sáenz también habla de los márgenes urbanos, y Vizcarra dice que en realidad Jaime Sáenz es por decirlo así, es alguien que mira del palco, es un burgués que está mirando desde el palco el mundo de los márgenes, y no lo ha vivido, porque Jaime Sáenz no tendría el valor para vivir en los márgenes y sufrir y morir ahí, como de hecho pasó con Víctor Hugo Vizcarra. Entonces ahí hay una lucha, ¿no?, de lograr una cierta legitimidad en una determinada tarea, campo, ¿no?, en el campo literario boliviano, para ser reconocido como el escritor. Entonces Víctor Hugo Vizcarra se lo puede rescatar en muchos ámbitos, pero yo quiero señalar dos. Un primer ámbito, como el valorar su literatura como una radiografía, como dicen algunos, ¿no?, que se acercan a esta obra, de lo que es los márgenes urbanos, y muy de cerca, ¿no? Y no solamente ahí aparece una praxis, ¿verdad? Incluso aparece un humanismo de la praxis, vamos a hablar de Franz, porque como estamos en este contexto hablando de Franz, pero concreto, ¿no? Concreto, ¿verdad? Esta lucha por que hace este personaje de Vizcarra que se llama, vuelvo a repetir, el Jepiri, por lograr su humanización, pese a que tiene todo en contra, pese a la tremenda deshumanización que sucede no porque él quiere, sino porque está en relación con personas que buscan aprovecharse de él económicamente, simbólicamente, haciéndole todo tipo de violencia económica, simbólica, todo tipo de violencia, ¿verdad? Incluso chantajeándole con el amor, de tal manera que es un personaje complejo, pero es un primer momento, un primer nivel, podemos decir así, de valorar el contenido de una literatura que muestra una radiografía de los márgenes urbanos. Pero al mismo tiempo,
Con esa literatura tenemos al autor, que es Víctor Hugo Vizcarra, que con esa literatura intenta ser reconocido en el campo literario boliviano como un escritor, ¿no? Él no escribe para ser reconocido como escritor, y no es casualidad que eso lo refracte en su obra, en su relato, cuando él pone a su personaje, el Jepiri, como igual, ¿no? Como quiere ser también el Jepiri, que los escritores se fijen en cómo es su vida. Bueno, entonces ahí tenemos las víctimas no solamente argumentan, sino quieren ser reconocidas y están luchando en un campo y tienen sin necesidad de nosotros agregarle nada como académicos o académicas, tienen sus razones para actuar, sus razones para vivir, y tienen su crítica a la sociedad bastante elaborada, ¿no? Que es necesario entrar en diálogo con estos tipos de razonamiento. En este caso, y no se puede hacer generalizaciones, hay que ir obra por obra, según mi modesta opinión, porque cada obra es un mundo, cada obra es muy diferente. Y por supuesto que la palabra va mucho más allá, ¿no? Y que por eso les hablaba de la poética un poco más allá, ¿no? Se habla de la poética de los espacios, además que la palabra, si se entiende como el uso de determinado sistema de signo, como lo plantea Saussure, no lo es todo, ¿no? Porque mucho más rico, según los estudiosos de la comunicación, son los gestos corporales. Y el silencio comunica muchísimo. Ernesto hacía alusión al silencio, ¿no? Que el silencio comunica muchísimo, muchísimo, y la expresión corporal, la posición de las manos, de los pies, existe todo un lenguaje para lo cual tiene que haber una poética que vaya más allá del lenguaje. En fin, entonces eso sería, y bueno, la verdad que con todo esto me olvidé un poco de la pregunta de Alejandro. No sé si era una pregunta o un comentario, pero de todas maneras es lo que podría yo decir en este momento. Muchas gracias. Disculpe, Alejandro, no sé si era una pregunta o más un comentario que usted señaló. En todo caso, le agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Jacobo. Y pues, antes de hacer un cierre de la actividad como tal, me parece que usted ha hecho una alusión en su presentación, Juan Jacobo, que siendo este contexto en el que estamos en homenaje a la obra de Franz, pero no en cualquier espacio. Principalmente en América Latina, usted hacía el señalamiento de que el ser humano parece humanizarse cuando se llena de gracia. Usted retomaba incluso del pensamiento de Franz, de la obra de Franz, y sobre esta reflexión se montaba. Y nosotras y nosotros, de alguna forma, hemos tenido la capacidad en este pedacito de tierra, nombrado, conquistado, arrebatado, calificado como América Latina, nos hemos humanizado en esa resistencia y en la creación de alternativas. Hay que ir a cualquier movilización en América Latina y ver cómo está llena de color, de música, de creación, de frases, de gritos, de esperanza, ¿sí? Incluso Carla en el chat ahora lo deja clarito. Carla Hidalgo dice: me parece que en la música y el baile se expresa el que ha sido oprimido, y es que el campo del arte, ¿sí? Siempre es un campo en disputa, y usted lo dice con mucha claridad. Juan Jacobo, la poesía como algo que el lenguaje no puede decir, hay que arrebatarla, hay que tomarla, y no solo la poesía, sino la creación estética en términos generales. Franz nos da algunas pistas con qué hacerlo, y usted, querido compañero Juan Jacobo, ha hecho un trabajo en ese sentido, y hoy nos ha permitido pensar junto a Franz en las posibilidades de la dimensión estética en un proyecto de liberación y emancipación. Las gracias, querido compañero, por el esfuerzo que ha venido haciendo usted y abrir precisamente horizonte en ese sentido. No quisiera dejar esta actividad sin invitarlos a el próximo miércoles, que tenemos la presentación de nuestro compañero Jorge Vergara, chileno también, que trae una exposición que ha titulado La crítica de Franz Hinkelhammer a la religión del mercado, ¿sí?
está sugerente, sugestiva, y igual que esta tendrá muchas reacciones al respecto. Y solo como un detalle para la efemérides y para despedirnos formalmente, también querido compañero Carlos, para que usted haga el cierre, les agradecería mucho si quienes lo tengan a bien pueden encender su cámara solo para saber que detrás de esos avatares, de esas fotos, también ha habido una persona, un ser humano, un sujeto a la vida, en condición no solo de recibir, sino también de despedirnos con mucho cariño. Desde la cuenca baja del río Tempisque, este servidor Ernesto Herra se despide, deseándoles a ustedes un muy lindo día. Hasta el próximo miércoles. Un cordial abrazo. Gracias, Juan Jacobo. Chao. Gracias y un gran, muy afectuoso saludo a Fran.